Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días en esta hermosa mañana. Damos gracias porque Dios ha sido bueno, es bueno con nosotros y en su gran e infinita misericordia siempre anhela, queridos hermanos, que el hombre, queridos hermanos, se acerca cada día más a Él. Dios en su paciencia, en su fidelidad, siempre busca, queridos hermanos, que vivamos una vida de acuerdo a su voluntad. Siempre es hablarnos todos los días de volver a hacer lo correcto. Siempre su deseo de nuestro Padre Celestial es que el hombre haga de Dios su refugio, su esperanza, su vida, su casa. Su deseo más profundo, queridos hermanos, realmente de agradarle. Siempre vivan una vida, queridos hermanos, siempre en una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre, queridos hermanos, viviendo una etapa que relacione nuestra vida siempre con la vida de Dios. Dios ha sido bueno y grande es su infinita y preciosa misericordia. El Evangelio, queridos hermanos, de esta salvación tiene muchas cosas en las cuales pueden frenar la vida de un cristiano. Pueden frenar la vida de alguien, queridos hermanos, que cree que está haciendo lo correcto. Por eso, el punto de este Evangelio es, hermano, es echar abajo la mentira, es echar abajo el engaño. Que le haga entender al hombre, queridos hermanos, que no es tan agarrar. Y últimamente me he estado topando con gente, queridos hermanos, de que no tienen doctrina y su deseo profundo es ser pastor. No conocen doctrina. Y es lamentable la vida en la cual la gente, hoy competimos con gente, o hermano, mejor dicho, hoy la iglesia está teniendo oposición por medio de gente que no tiene conocimiento de lo que es doctrina y que en realidad no saben lo que hacen. Hoy llamarse apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, o creer que están bajo una cobertura apostólica genuina, con realmente que, hermano, ellos dicen con que creen en el velo, creen en la Santa Cena, creen en los 5 ministerios, creen en los dones. Realmente también los falsos lo creen, también lo creen. Pero como el hombre no se sienta, queridos hermanos, a discernir lo que escucha, a discernir si eso realmente tiene un valor, en veces son imitadores de cultos porque lo hacen otros. Pero es lamentable, queridos hermanos, cuando no hay una cobertura. Se entiende más por la visión, por el deseo profundo, queridos hermanos, de preparar a un pueblo que esté dispuesto, queridos hermanos, a alcanzar la semejanza del Hijo de Dios. Hoy se presuman más los logros de cuánto tengo, cuántos somos, cuántas iglesias tenemos, pero no una vida en Cristo Jesús. Estaba apuntando, estaba lloviendo su hermano de que aquí en Mérida han crecido las iglesias. Cada día aparecen iglesias. Cada día, queridos hermanos, hay iglesias grandes, pequeñas, de todo. Pero una de las cosas que veo, hermano, y el consejo es, ¿verdad?, es que tenga mucho cuidado, porque la mayoría de ellos, de esas iglesias nuevas, o al menos esas iglesias que están yendo hacia el norte de la ciudad, hermano,
realmente son iglesias católicas, o sea, son iglesias que las pusieron el catolicismo, tienen vínculos con el catolicismo. Y que muchas iglesias de ellas, hermanos, realmente son gente del seminario, son mujeres que de una manera que están dentro, pero que usted observe algo, hermano, observe algo. ¿Quiénes son los invitados? ¿Qué vínculo tienen? Investigue un poquito, porque por lo repetido, la gente no investiga de qué doctrina son, o sea, no, de qué denominación, eso no les importa a ellos, es parte de la apostasía. Y que hoy en día, queridos hermanos, una de las cosas que tiene la señal del catolicismo, un vínculo con el catolicismo, queridos hermanos, es que está abundando que en las iglesias, en esas iglesias, se ponga siempre una cruz. Son de las famosas iglesias carismáticas del catolicismo. Es mucho catolicismo. Ya no metieron imágenes, están imitando ahorita a los evangélicos. Pero bueno, es importante, perdón hermano, porque por el bostezo, pero es importante entender, queridos hermanos, que no toda iglesia es realmente de Dios. No importa si se dice pastor. Una vez yo me encontré allá por Motula unos predicadores, un pastor, queridos hermanos, que predicaba con el libro del Mormón. Por lo tanto, queridos hermanos, ellos dicen eran mormones disfrazados de evangélicos. Y nadie lo toma en cuenta eso. Nadie cuestiona eso. Nadie enseña esto. Porque según, para no desprestigiar la imagen de alguien, para no, hermano, no, de verdad, no entiendo cómo se denuncia la doctrina. No entiendo cómo se están perdiendo las almas, las están viendo correr hacia allá y nadie dice nada. Tratamos que lo que enseñamos, hermanos, tengan un vínculo personal y relación con Dios, sin dañar en el sentido de que lo que defendemos es doctrina. Y que lo que realmente el propósito, hermano, es que de Cristo no es que seamos cristianos, sino que nos parezcamos cada día más al Hijo de Dios. Y hoy estamos viviendo tiempos muy complicados, donde la vida de un cristiano, queridos hermanos, donde la vida de un creyente, si no sabe qué es doctrina, nosotros estamos tratando, hermano, de estar enseñando, enseñe doctrina, las bases bíblicas, la doctrina básica, el por qué cada una de ellas, para que al final el hombre las defienda, porque son armas, y que no se deje al final, porque el diablo todo lo que va a hacer es quitarle el poder al cristiano, el poder de fe. Hay cosas que se van a ir eliminando de acuerdo a la persecución hasta que solamente dependamos de la fe. Pero en Dios hay cosas que se cumplen antes, hermanos, y en el cual el diablo ha engañado a mucha gente creyendo que el asistir a la iglesia, ser creyente, está por encima de toda palabra del hombre, invalidándola, o sea, haciéndola a un lado, como diciendo, pues es lo que dije, no es importante. Lo que estoy hablando no es importante, no importa cuánto. Mira, hermano, yo lo que puedo ver, y hoy está en debate en las redes sociales, en la política y a nivel mundial, para muchos es el libre albedrío, que no existe libre albedrío, sino que existe la voluntad propia, sí hay, pero el libre albedrío no existe, y que en realidad la Biblia le llama libertinaje. El libre albedrío, hermano, o la
es aquel que, es aquello que, déjeme decirle que, hermano, es aquello que el hombre tiene como libertad, es hablar sin ser juzgado, Puede decir todo lo que quiera, puede hablar todo lo que quiera, pero la misma Escritura nos enseña, hermanos, que hermano, que eso en las redes sociales está que la censura, hablan mucho de la censura de la libertad de expresión. Hablan mucho, queridos hermanos, de que uno puede hablar sin ser juzgado. Uno puede hablar, queridos hermanos, sin que realmente tengamos que ser presentados delante de un juez o a sacar cuentas. Eso para muchos no es relevante. Mateo 12, versículo 34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Para muchos el libre albedrío, la libertad de expresión, es hablar, aunque hablar tiene muchos significados, porque no es hablar, o sea, de la manera como se expresa, sino que hablar es qué es lo que dice, y que pone en peligro, y que es una señal evidente de quiénes serán salvos y quiénes no. Porque aquí hablan, o sea, por la boca, queridos hermanos, por la boca se evidencia la salvación. Se evidencia la salvación. La salvación, hermano, y la condenación. Pues del corazón, hermano, dice que una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, que cuidar el corazón, hermano, porque del corazón sale la vida, sale la muerte. De la vida sale la justificación, y de la boca sale también. De la boca sale la justificación, de la boca sale el perdón. Hoy la gente piensa que la salvación está tan segura que mucha gente dentro de una iglesia se va a perder. Dios es muy estricto en su palabra. Dios es muy específico en su palabra de que nada de lo que está escrito se va a cambiar al final, porque se apiada la sensibilidad del hombre. Este es el momento, es el tiempo de la piedad, es el tiempo de la misericordia, es el tiempo de la bondad, es el tiempo del amor de Dios, es el tiempo de la tolerancia de Dios. Después de este tiempo ya no habrá tolerancia. El día que mi Señor Jesús venga por su iglesia, se acabó la tolerancia. No habrá sentimientos, emociones que realmente hagan cambiar el parecer de nuestro Dios. Porque son tiempos de juicio. Cuando se cumple el tiempo ya nada podrá detenerlo.
hoy el debate está que la gente está haciendo que quiere decir de cosas, quiere hablar de cosas, quiere estar difamando, murmurando, hablando chismes, injuriando la vida de los demás, inventando cargos, buscan lo que buscan es desprestigiar, deshonrar la vida de las personas. Hoy si tú le cuentas a alguien la vida a manera de ayuda, de ayúdame, el malvado lo va a usar en tu contra. Yo algo que he aprendido, hermano, he aprendido porque a veces uno confía en las personas y te terminan traicionando. Todo lo agarran en contra tuya. Pero esta es una generación de víboras, por eso es importante entender qué es lo que Dios está mandando a predicar y qué es lo que debe de haber en la boca del hombre. Así que si algo en la tierra, queridos hermanos, las palabras de un hombre no son condenadas. Pueden decir lo que quieran, pueden hablar lo que quieran. Pareciendo que el aire se lleva las palabras. Te lleva las palabras. Pero delante de Dios, queridos hermanos, cada palabra se escribe para que un día expliquemos por qué lo dijimos. Por eso hay que tener mucho cuidado en hablar, hay que ser prudente a quién le cuenta las cosas, si esa persona es prudente o no. Porque hay mucha mujer chismosita. Y aunque dicen es que son chismosos, vamos a definir qué es ser chismoso. La mujer es muy chismosa. Y también hay hombres que son chismosos. Enseguida le andan contando, queridos hermanos, la vida de otros. No es lo mismo contarle la vida, tus problemas a alguien para que te ayude, que contarle la vida a otros. No es lo mismo. Vamos a definirlo bien. Chisme no es contarle tu vida, lo que te pasa, lo que te pasa a otros. Que contarle la vida de otros a otro. Esa es la diferencia entre qué es chisme y qué no es chisme. Si yo le cuento la vida a alguien, de mi vida, lo que me está pasando, lo que siento, eso no es un chisme. Pero si es un chisme que yo, en lugar de contarle mi vida, le cuento la vida de otro, eso es ser chismoso. Para que no confundir, porque hay gente que no estudia, hay gente que no tiene preparación y el necio, hermano, la escritura dice que precisamente la maldad a estos buscas, a estos los hace creer que lo que están haciendo es correcto sin tener la preparación. No definen bien. Vuelvo a repetir, chisme no es contarle tu vida a otros, pero sí es chisme contarle la vida de otros a otros. Pero Jesús dijo, ¿verdad? La escritura nos enseña, hermano, de que todo ese lenguaje, por eso hay cosas que son muy evidentes. Voy a tocar un tema donde ¿por qué razón muchas personas no se les da la palabra? Muchas personas, muchas, no pueden predicar el perdón,
no pueden predicar el evangelio, no pueden enseñar a otros. Ellos son de juzgar. Ellos son de juzgar, son de condenar. Ellos están más pendientes de su vida que lo que realmente establece las Escrituras. Y que ponen en peligro la salvación, su salvación de ellos y la salvación de muchos demás. Hay gente que piensa que lo que diga, ya sea necio, o sea, en el sentido de que ocioso, que lo diga sin querer, o que no quería decir esto, pero lo dije, realmente no se le va a tomar en cuenta. Y mucha gente esto no lo entiende y no saben que el efecto que tiene en su vida. Ellos no son misericordiosos, no son pacientes, no tienen piedad, no tienen amor por los demás. Simplemente son chismositos, tienen una raíz de chismosos. Dice que la versión hispanoamericana: les advierto que en el día del juicio cada uno habrá de responder de toda palabra vacía que haya pronunciado. La versión sencillo dice: les aseguro que en el día del juicio todos tendrán que explicar por qué usaron su boca y su lengua para hacer mal a los demás. Tendrán que dar una explicación. Dios usará a cada uno de acuerdo a sus palabras. Si dijeron cosas buenas se salvarán, pero si dijeron cosas malas serán castigados. Si dijeron cosas malas serán castigados, pero si dijeron cosas buenas de los demás serán salvos, serán salvados. Muchos dicen que la salvación no se pierde. No importa si dañan la vida de los demás. No importa, porque a nosotros nos echan la culpa de que, hermano, de que la predicación los daña. No. Lo mismo dieron con mi Señor Jesús. Pero lo que realmente va a condenar a las personas no es una predicación, hermano. Lo que realmente condena a una persona son sus propias palabras. Aunque Jesús dijo que esta es la condenación, que amaron más las tinieblas que la luz. Sus enseñanzas eran mentiras, hablaban mentiras. Por eso de estarle diciendo al hombre que es buena persona y defender, yo no soy de meter las manos al fuego por una persona. Puedo ser razonable y puedo comprender por qué a veces pasaron cosas, pero meter al fuego y defenderlo a cabal sin realmente conocer el trasfondo, hermano, es un peligro. A veces dice: ¿por qué la gente no te pones de tu lado? Porque yo no sé, es como aquella mamá que va a la escuela a pelearse por el hijo. Pero le voy a decir una cosa, hermano. Y la mamá dice: es que yo conozco a mi hijo y yo conozco a mi hija. ¿Saben cuántos videos hay de mamás y padres que defienden a sus hijos, que no mienten? Hace poquito, creo que en México pasó, una mamá defendiendo a su hijo, que era un buen estudiante, que él iba a la escuela todos los días, cuando en realidad se dedicaba a robar. Cuando le muestran todo lo que hacía él, ella creía que su hijo era queridos hermanos, era lo mejor porque era un buen estudiante. Le tuvieron que demostrar a la policía que él se dedicaba a robar. Mire, en la calle no se conocen a los hijos. Afuera, donde tú el papá no lo ve, no se conocen a los hijos. No defiendan algo, porque esto es algo muy malo. Es muy malo. Si hay una acusación, si hay algo, hermano, es por algo.
Nadie está exento a caer, a fallar, a cometer errores. Nadie. Pero defender a alguien, sea de la propia casa o no, es un pecado. Por eso todos van a ser llevados ante el juez, todos van a ser presentados a decir la verdad. Por eso dice que en el día del juicio ahí se va a descubrir todo. Le van a preguntar, bueno, mentiste, engañaste, pero aquí vas a decir la verdad. Hay gente que perjura que no es chismoso. Hay gente que no lo es. O a lo mejor sí hemos dicho un chisme. Porque la Escritura dice que el hombre que es perfecto, dice que el hombre que es perfecto pues sabe refrenar su lengua. No lo debo de decir o cuidar ese punto. Vivimos en un tiempo donde las palabras no se cuestionan, donde lo que se enseña como la doctrina en los credos de las iglesias o en qué está fundada su doctrina, su enseñanza, su cobertura, no es cuestionable. Hoy en día no se cuestiona la doctrina. Todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios. Ya no existe el malo, ya no existe el impío, ya no existe el rebelde, ya no existe ahora todos los que estamos en una iglesia, todos somos hijos de Dios. Cuando los hijos del diablo también estaban dentro, cuando el impío también estaba dentro, el hombre pecador estaba dentro. La iglesia santa, sí leí una iglesia santa. La iglesia santa es aquella, hermano, de que vive apartada, lo que conoce y defiende la Escritura. Hay que quitar esa mentalidad, queridos hermanos, echar abajo toda esa falsa, ese disfraz de creer que somos en veces peritas en dulces, hermanos, que somos gente que no falla, que no se equivoca. De hecho, el Evangelio nos lleva a reconocer lo mal que estamos. No nos lleva, queridos hermanos, a jactarnos de decir, yo no peco. De hecho, las personas que dicen, yo no peco, su corazón es altivo, es orgulloso. Y yo no tengo por qué nunca, mira, ¿cuándo fue la última vez que usted pidió perdón? ¿Cuándo fue la última vez que usted reconoció que se equivocó? ¿O nunca lo ha hecho? Un día tendrá que dar cuenta por eso. Por eso el Señor dijo que estos son los que son llamados a juicio. Estos son los que nunca reconocieron que estaban mal. Dice que en Romanos 2, versículo 1, dice que, hermano, que de una manera estos, y piensa su hombre, dice que eres quien quiera que seas, no importa si eres mujer, no importa si eres apóstol, profeta, no importa quién seas, por lo cual eres inexcusable. Hombre cualquiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Tú juzgas y haces lo mismo. A veces dices que es una chismosa. Tú también eres chismosa. Tú también haces lo mismo. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Que el juicio de Dios con los que practican tales cosas es juicio de Dios. Y pienso, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Crees que tú vas a escapar del juicio de Dios de no presentarte ante el trono de Dios, de no presentarte por todas tus palabras que has dicho? Dice, o menosprecia las riquezas de tu benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios ha estado siendo bueno con nosotros. El hombre tiene que parar la boca, hermano. Porque no lo mandaron a enseñar, a juzgar, a condenar, a señalar, a hablar la vida de otros. A nosotros nos mandaron a predicar la vida de Jesús a otros. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras.
conforme a su boca. Hacen daño en la boca. Y es una obra en la cual piensan que eso no es pecado, piensan que eso no trae una gran consecuencia. Y que hoy se puede hablar y decir, total, se las lleva el viento. No, el viento no se lleva las palabras. Ninguna palabra se las lleva el viento. Por eso es mejor estar con el amén, estar diciendo una palabra, relacionando todas las cosas con Dios, que hablando a lo necio, que hablando a lo tonto, disculpe la palabra, hablando de otros. Porque trae una grave consecuencia. Por eso hay gente que no cuestiona nada. Porque eso dice el Señor, dice Marcos 7, versículo 6, dice, respondiendo él dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferréis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y así muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición, por su forma de ser. Invalidaron el mandamiento de Dios por su forma de ser, por su propio comportamiento de ustedes. Invalidáis. Desestimar, violar, rechazar. Hay gente que no tiene temor a Dios, o sea, hay muchos pecados, hermano, pero este pecado de la boca es muy delicado. Los pecados de la boca, hay pecados de pensamiento, hay pecados de la boca y hay pecados de obras, en el cual, queridos hermanos, la sangre de Cristo los perdona. Bien invalidan el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. Mira, hermano, aquí mi Señor Jesús estaba con un debate con estos hombres. Isaías había predicado que en el tiempo final, en este tiempo final, escúchelo bien, habrá dos tipos de hombres. Unos defensores de la fe, uno que defienden lo que se les ha enseñado. Y lo defienden, hermano, por convicción, no por amor. No por amor a la persona, no por amor a la denominación. Porque si algo vamos a enfrentar en el tiempo final, que ya entramos en esa, son doctrinas erróneas, doctrinas de demonios, doctrinas de la prosperidad, doctrinas, queridos hermanos, que cada día alejan cada día al hombre de la voluntad divina. Hoy no hay una cuestión si es verdad o es mentira, no hay un espíritu de discernimiento. ¿Cuánto necesitamos en nuestra vida un espíritu de discernimiento? ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto necesitamos, queridos hermanos, el ministerio profético? Profetas, ministerios que se muevan, no que se enseñe. Porque lo enseñan. Enseñan la característica, pero nunca los envían a las iglesias a que eso funcione, a sembrar la semilla. Piensan, queridos hermanos, que solamente el apóstol y el delegado apostólico son los que deben de moverse en una iglesia. Es una mentira. Deben de moverse los ministerios. Hoy no promueven los ministerios. Y eso está causando un gran problema dentro de la iglesia, que camina sin visión, sin propósitos. Hay dos tipos de creyentes. Un creyente que defiende la verdad y muere por ella. Muere por la verdad, que trae la doctrina de Cristo, que trae las bases del Evangelio. Y otro, queridos hermanos, que defiende más su forma de ser, y otros que defienden la vida de otros, defienden su forma de ser, defienden su condición, defienden más el mandamiento, lo que diga la otra persona, que lo que diga la palabra. Defienden más. Defienden, queridos hermanos, defienden más lo que diga el otro o la otra persona que lo que diga Dios.
Yo no meto el fuego por ninguno, hermano. Uno debe de ser imparcial. Por eso dice la Escritura que Dios no hace excepción de personas. ¿Qué significa eso? ¿Se inclina por el justo o se inclina por el impío? Mira, ni por ninguno de los dos. Los dos tienen que hacer lo bueno y punto. Punto. Si el impío dice que si el justo hace obras de impío, impío será llamado. Y si el impío hace obras de justo, justo será llamado. Ese es el trato. Por eso al justo hay que decirle no te comportes como un impío, y el impío hay que decirle compórtate como un justo. Así hay que hablar, para no tener acepción de personas. Acepción de personas es tratar a un impío como si fuera un justo, y a un justo como si fuera un impío. Eso es injusticia. Si aquel que hace lo está haciendo lo correcto, esforzándose por hacer lo correcto, se le es tratado como si no lo hiciera, eso está mal. Es una injusticia. Pero si vive violando todas las reglas, no se le puede tratar así. Pero son más defensores de la gente que realmente de lo que dice la Escritura. En este tiempo nos vamos a encontrar con personas que defienden más la vida de una persona que lo que dice la bendita y preciosa palabra. No hay que olvidarnos cuál fue realmente la obra del querubín, hermano. Cómo hizo que realmente los ángeles y todas esas estructuras que estaban con Dios, servían a Dios, realmente hizo o los engañó. Repito de nuevo, hay dos tipos de creyentes, unos que defienden lo escrito está y otros que defienden al hombre. Se ponen más del lado del hombre que del lado de Dios. Por eso, queridos hermanos, dice la bendita bien invalidáis, porque invalidaron, hicieron a un lado lo que Dios decía y le empezaron a dar la razón a la gente. Según de Timoteo 3, versículo 1, dice, también debe de saber esto, que en los postreros tiempos habrá tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Escúchelo, la consecuencia de que cualquiera de estas cosas que se practique trae una consecuencia. No tiene que practicarlas todas, simplemente con hacer una de ellas aparece una consecuencia. Que tendrán apariencia de piedad, trae apariencia. La palabra apariencia significa hipocresía. Una vida externa sin desconocer, como dice aquel dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Pero negarán la eficacia de ella y a esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en la fe. Vean, hermano, estos son los que se meten en las casas. Estos se introducen en las casas y cautivan a las pobres mujeres cargadas de pecados y llevadas a toda clase de deseos. A conquistar mujeres. Por eso, mi hermano, o hermanitas, ¿verdad? O mujeres. La versión sencillo dice, porque tienen la costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Un consejo: nunca vaya a las casas de chismosas a contarle la vida de los demás, porque o un hombre
vaya a las casas a contarle la vida de los demás, porque se está metiendo en un grave problema. Si algo yo he visto en este camino, hermano, y a la gente dice que yo nada más he hecho indirectas, pero al final se agarran los ejemplos para advertirle a los demás que no lo hagan, porque la Escritura dice que en Pedro todo quedó de ejemplo y menciona nombres. Janes y Jambres fueron mencionados sus nombres. Así que el diablo siempre quiere callarnos, pero eso no va a suceder. Porque algunos de ellos por medio del afecto hacen su entrada en hogares. Por medio del afecto, dice la versión israelita, es que nos estimamos, somos muy amigas, somos muy amigos. Y toman el control de mujeres con voluntad débil que están llenas de pecado y arrastradas por diversos deleites. Acá dice la Escritura, queridos hermanos, que este tipo de gente nunca van a llegar al conocimiento de la verdad. Nunca. Nos echan la culpa. Hay gente que dice es que les estás echando directas, pero yo luego los ves en otras casas, queridos hermanos, hablando de esto. ¿Qué crees que haya provocado esto? ¿Crees que la palabra de Dios provoca chisme? Por eso yo he creído, hermano, que el chisme es una historia mal contada o es una historia contadas a medias. Porque dicen una parte, pero no dicen el porqué de las cosas. Tratan de dejar mal, pero sin el sentido. Es como que alguien, una mujer siempre diga, porque esto está de moda. Hace poquito, ayer, antier, un hombre grababa, queridos hermanos, una mujer le estaba golpee y le estaba insultando y le estaba pegando. Creo que de Sonora, algo así, y creo que aquí también pasó, pero no se dio cuenta que la mujer la estaba grabando. Y ella denunciaba maltrato de él, cuando ella era la que lo golpeaba, lo humillaba. Hoy la mujer es como siempre están diciendo, hermano, como esa congresista en México, que el varón ya no tiene derecho. La mujer puede decir y deshacer y el varón no tiene cómo defenderse. Oye, es más poderoso la voz de una mujer, sobre todo cuando son chismosas, cuando realmente son peligrosas. Puede ser cualquiera, porque aquí vemos mujeres dentro de su propia casa. Una mujer no transformada. Yo no sé a veces, hermano, ¿por qué se le dicen siervas y siervos, hermanos? Si ellas, de hecho se le debe decir así, porque una de las cosas que dijo María, de hecho se le deben llamar siervas, se le deben de llamar siervos a la gente que enseña. A la gente que enseña. No a la gente que, queridos hermanos, que no lo son. Y si deja de enseñarse, pues ya está. Lucas lo dijo cuando María dijo algo. Dijo María, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Conforme a una sierva, hazme una sierva conforme. Que hayan reglas en mí conforme a tu palabra. Que sea transformada conforme a tu palabra. No conforme a la vida diaria. La mujer quiere ser alabada. Y aquí habla dos tipos de mujeres. Mira, hermano, no solamente habla de dos tipos, habla de 7 tipos de mujeres, como también del hombre. Está la actitud de una mujer ramera, la actitud de una mujer necia, la actitud de una mujer sabia, la actitud de una mujer frívola, la actitud de una mujer rencillosa, la actitud de una mujer peleonera, la actitud de una mujer, hermano, como el cerdo, la mujer hermosa. Eso está en Proverbios si no lo ha leído.
Todas juran y perjuran, o todo el hombre jura y perjura que es un sabio. Y lo demás no importa, eso no tiene validez. Pero para la salvación es importante, porque nosotros estamos predicando salvación. Una de las cosas, una cosa es, eso era antes, o estoy cambiando, a decir que yo no soy así. Eso es muy necio. Por eso Pablo habla en Timoteo diciendo que los tiempos peligrosos de este tiempo, que mucha gente, o tanto hombres y mujeres como Janes y Jambres estaban ahí, y dice que estos, aunque estén aprendiendo, nunca van a llegar al conocimiento de la verdad, nunca se les va a revelar la verdad, nunca, escúchelo bien, hermano, nunca se les va a revelar. Y no dice hermano que están aprendiendo y no aprenden. Dice que nunca, usa la palabra, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad de la manera como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en la fe. Mas no irán más adelante, porque su sensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de ellos. No irán más adelante. O sea que no van a avanzar mucho, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Mira, aquel que se diga que es sabio, todavía se va a descubrir que el día en realidad no lo fue. La versión latinoamericana dice, pero no irá muy lejos, pues su locura se desenmascarará a la vista de todos, como le pasó a aquellos. Yo le decía a un hombre, ¿verdad? ¿Quién te está llevando? Y dice que yo, no te está llevando, no te está llevando tus decisiones, te está llevando otra persona. Y hay gente que se molesta, queridos hermanos, porque uno le está diciendo no hagas esto, y al final terminan evidenciando que en realidad por esa razón se fueron. Pero no seguirán por ahí mucho tiempo, pues todos se darán cuenta de que son, dice la versión sencillo, son estúpidos como lo eran Janes y Jambres. O sea, estúpidos significa que están fuera, viven una vida fuera de la realidad. No es como lo manifiesta la bendita y preciosa palabra. No llegarán muy lejos. Todo el mundo se darán cuenta que son unos necios, unos tontos. Lo igual que le pasó a aquellos dos que se opusieron a Moisés. Todo el mundo sabrá que no saben nada. La versión al día dice, pero no siempre no se saldrán con la suya. Pero no siempre se saldrán con la suya. Un día su estupidez quedará al descubierto ante todo el mundo, de la manera que les pasó a Janes y Jambres. No se saldrán con la suya. La versión Las Américas, pero no progresan más porque su insensatez. Por eso dicen, mucha gente dice, es que me voy de esta iglesia porque aquí no te enseñan, por pleitos y por usted quiera. Me voy aquí, en esta iglesia es mejor. Mire, hermano, si usted se va de una iglesia y cree que la otra iglesia es mejor, ¿mejor en qué? Porque son más, porque el lugar es mejor, porque el pastor o el apóstol y el profeta y todos son buenísimas personas. ¿Cómo hablan de bellísimo de ellos? Oh, cómo trata, porque me lo han dicho, hermano, es que ese pastor apóstol, cómo trata con dulzura a su mujer, cómo trata con dulzura el pastor, no como esto que se regaña. Mira, hermano, hay cosas que pasan, pero aquí no está hablando de esto. Dios nunca mandó que el hombre llegara a halagar la vida de los demás, sino acá dice algo, que ellos nunca cambiaron. Y cambiar, ¿sabe qué significa cambiar? Cambiar significa predicar en contra de lo que uno era, que no era correcto. Eso era predicar. Ellos nunca cambiaron porque ellos no predicaron. Están siempre aprendiendo, pero nunca llegaron al conocimiento de la verdad. ¿Sabe que lo más tremendo que dice una versión?
Una versión dice que como Janes y Jambres, pero tú sigue la sana doctrina. Y dice, hermano, que ellos, aquí dice que Janes y Jambres hacían sus mandamientos de hombres, la hipocresía, hermano. Y una de las cosas que tiene la hipocresía es el chisme. Y esta dice, por eso dice que andaban de casa en casa, se metían en las casas a llevar chisme, a contarle la vida de los demás, como la hacía Janes y Jambres. ¿No se da cuenta, hermano, que Aarón y María eran chismositos? Y Janes y Jambres y Coré y todo eran chismositos, siempre estaban hablando del matrimonio de Moisés. Que siempre había ese pleito entre ellos y lo sabían todo el mundo. Pero que ellos estaban arreglando sus cuentas, sus cosas delante de Dios. Y que Dios no permitió que ninguno de ellos se metiera en la vida de los pastores. Ay, hermano, pues esto puede destruir la vida de un cristiano y quedar tendidos como le quedaron ellos, porque Moisés al final arregló sus problemas con su mujer, pero a ellos se los tragó la tierra. A Aarón y a María les vino lepra. Dios los reprendió fuertemente. Arrastraron a mucha gente. ¿Saben por qué? Porque como Janes y Jambres eran personas, y mujeres, hermanos, eran personas muy chismositas. Pero tú has seguido la predicación. ¿Cuál es la predicación? La predicación del perdón. No propagaron la vida de los demás. No, mira, hermano, el chisme es revelar secretos sin la autorización de Dios. La palabra chisme viene de revelar secretos. Viene a hablar de espaldas de otros, propagar información falsa o verdadera, con la intención de dañar la reputación o causar discordia, con la intención de dividir personas. Al menos nosotros sabíamos quiénes son los que agarraban el teléfono y le hablaban a todos para contarle la vida de los demás. Tienen nombre y tienen apellidos. No pasaba nada enseguida. Conocíamos el nombre, pero nunca lo reclamamos. Gente que se reunía en las casas y están dale. Pero esto, ¿creen que no tiene una afectación para el tiempo final? Sí, hermano. Dice que nunca van a llegar al conocimiento de la verdad. Por más que van a estar aprendiendo en eventos, en actividades. No importa cuántas actividades tengan en la iglesia, no importa cuántas reuniones de matrimonios, no importa cuántas reuniones de damas y de caballeros, no importa cuántas congregaciones, retiros tengan, cuántos. El chisme va a hacer que todo eso no lo reciban. De tal manera que ellos no los mandaron, a ellos piensan que los mandaron a predicar la vida de los demás, a propagar la vida de los demás, y no a propagar la vida de Cristo y no a propagar el perdón de Dios. Por eso Proverbios 19 dice que el que encubre la falta busca la amistad, mas el que la divulga aparta a su amigo. O sea que el chisme tiene como finalidad romper toda unidad y separar a un grupo de hermanos, tiene como finalidad destruir una iglesia, tiene como finalidad destruir la vida de un amigo, de un hermano, de un familiar. Es muy gravísimo. Dijo el Señor que en este tiempo habrá mucha gente chismosa, murmuradora, que su evangelio es, hermano, propagar. De hecho, por eso dice el mandamiento de hombres es propagar la vida de otros. Levantar injurias, por eso invalidaban el mandamiento de Dios, porque su evangelio de muchos es el chisme. Proverbios 17:9 de la versión al día dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide amigos. Cada más dice, cala más una reprensión en el hombre prudente que 100 latigazos en el obstinado. El revoltoso siempre anda buscando. Camorra dice, como se les verá, dice, y se les envía un mensajero cruel. La versión Liga Bíblica dice, si se perdona una falsa, se refuerza la amistad. Si uno lo da a conocer, perderá a su amigo.
Una amonestación tiene más efecto que un hombre inteligente que 100 bastonazos sobre un tonto. El malvado solo piensa en rebelarse, pero se le mandará un ángel de infortunio, un ángel malo. La versión Kadosh. El que encubre una ofensa, perdona una ofensa, promueve el amor, predica el amor de Cristo. Pero el que odia cubrirá, cubrirá, separa mejores amigos y hermanos. Una amenaza quebranta el corazón del sabio, pero el necio aún azotado no entiende. Una persona malvada solo busca conflictos, mas Yahvé enviará un mensajero cruel contra él. De nada les va a servir a mucha gente. No importa qué iglesia vayas, no importa qué tan halagas saben a los demás, nunca van a llegar al conocimiento. Dice nunca. Porque dividen iglesias, dividen hermanos de sangre, dividen familias. Ellos no predican el perdón, ellos no predican la unidad. Mejor salte, vamos a salirnos y agarran teléfono y agarran a darle. Esa es su misión de ellos. Pero no pueden predicar el perdón. O sea, todo le van cambiando, toda palabra la van cambiando. Se quedan sin doctrina, se quedan sin iglesias. Mi Señor Jesús, el Espíritu de Dios es el único que revela el secreto, hermano, y lo busca que se arrepienta, promueve el perdón, promueve el arrepentimiento. Eso es lo que hace el Evangelio. No busca la destrucción del hombre, no busca la condenación del hombre. Pero ellos no promueven el perdón. Ellos promueven la discordia, la injuria, la división, las peleas. Divulgan la vida de los demás cuando nadie lo hace. Hermano, yo lo que veo que esas personas a quienes les gusta hacer eso. ¿A nadie ha escuchado usted que el pastor, la pastora, que los hermanos y los hijos del pastor y los hermanos están hablando de ti? Están así, los hermanos, todos están hablando de ti. ¿A quién le han hablado? ¿Sabe que este es un problema que en el tiempo final serán castigados? Eso es lo que dice, vas a ser castigado por esto. Mucha gente tendrá que dar cuentas porque causaron mucha destrucción. Hermano, la salvación es hacer lo correcto. La salvación no es destrucción. Si nadie lo hace contra ti, ¿tú por qué lo vas a hacer? Dice que ellos tuvieron un permiso para hacer lo malo. O sea, por eso dice que la palabra chisme es hablar sin autorización. Eso significa chisme, hablar sin autorización. El chisme es un pecado que muchos parecen no verlo como pecado, contando secretos ajenos, revelando secretos, propaganda como información innecesaria. Es una información y nadie te lo pidió, es como decir, nadie te pidió, pero ahí va la gente. Dice que Dios les envía un espíritu cruel. Dice que todavía esto lo van a padecer si no se arrepienten. Dios los mandó a predicar de Cristo, el arrepentimiento de Cristo, que amen, hermano, pero ellos están predicando la vida de los demás, no sabiendo que cada uno va a ser juzgado por lo que hayan hecho, sea bueno. El chisme es una de las armas más poderosas que el diablo usa para destruir familias, amistades, matrimonios, iglesias, hermanos en la fe, hermanos de sangre. ¿Por qué no son capaces de leer la Biblia? Ahí andan de casa en casa, agarrando el teléfono a todo mundo, hermano. Y al final, Janes y Jambre promovían la división. Se opusieron a Dios, fueron entregados a Satanás. El chisme. Eran incapaces de orar, eran incapaces de perdonar, eran incapaces de hacer lo correcto. Su evangelio es el chisme. Propagar
A nosotros nos mandaron a propagar el Evangelio, nos mandaron a ser discípulos, no gente que nos escucha, hermano. ¿Se da cuenta que el Evangelio, el chisme es un Evangelio? Porque hace hasta que las personas vayan a evangelizarlos a ellos para ganárselos, para que estén de su lado. ¿Cuánta gente no dijeron las cosas como son y se arrastraron a otros y se están yendo por causa de otros? Eso lo van a pagar si no se arrepienten. Los van a llamar un día a dar cuentas por qué hicieron eso. Y nunca van a llegar al conocimiento de la verdad, pero sí están en peligro su salvación. En peligro su salvación. Y dice que Dios les envía un ángel, les inspira un espíritu cruel hacia ellos. Son crueles. No importa cuántas dice que tengan actividades, no pueden enseñarle el perdón, no pueden enseñarnos a ser chismosos, no estén hablando mal de los demás. Eso no lo pueden enseñar. De hecho, esa es una característica del chismoso, que no lo puede enseñar. No pueden enseñar el respeto. De hecho, por eso las personas que no predican y no enseñan lo correcto son chismosos, son insujetos, son rebeldes, son necios, pero sí quieren que otros les den una imagen de ellos que no lo son. Esto es un peligro para el tiempo final, según la versión La Viviente. Dice: dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero nunca lograrán entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tales como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de los tontos que son. Tal como pasó con Janes y Jambres. Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuáles son los propósitos de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Oh, hermano. Cuando usted lee Judas 1 al 20 se va a dar cuenta, dice que estos hombres, dice, rapidito hermano, Judas dice: estoy al servicio de Jesucristo, escribo esta carta al Dios Padre y llama a los elegidos, y a Jesucristo también cuida. Nuestro testamento, o sea, la versión de nuestro testamento dice: deseo que todos los trate con mucha compasión y mucha abundancia de paz y amor. Advertencia contra la mentira. Amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios ha dado, pero ahora les escribo para decirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Estoy preocupado que hay algunos que los que han enseñado y que se han colado entre ustedes, que dicen que Jesucristo no es nuestro Señor y dueño, y por eso no debemos de obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos con corazón. Dice, con razón, desde hace mucho tiempo la Biblia dice que Dios castigará a esa persona. Dicen que no tiene de malo hablar, dicen que no tiene de malo ser chismosos, injuriosos, que eso no. Estoy preocupado, pues hay algunos que lo han enseñado y que se han colado entre ustedes. Piensan que Dios no los va a castigar, pero Dios dice castigará a ese tipo de gente. Y dice: y les escribo acerca de esta salvación, que luchen y defiendan las enseñanzas de Dios, las enseñanzas del perdón, de la reconciliación, de no destrucción, de no división, de siempre enseñar lo correcto, la obediencia. Pero nunca se ponga usted del lado de la gente sin realmente enseñar lo correcto. Y aún Dios está del lado del pecador cuando éste se arrepiente. Lo defiende. Y no permita que nadie lo juzgue, porque es Dios quien juzga.
otorga salvación, le otorga el perdón y dice, bueno, está bien, sigue adelante. Defiendan lo que Dios enseñe, pero no defiendan lo que otros dicen. Defienden más al hombre que lo que Dios enseña. Dice que estas personas recibirán castigo. No se quedarán sin castigo. Dios castigará a esta gente por hacer lo malo. Hoy defienden a un hijo rebelde. Si un papá lo regaña, su mamá lo regaña, lo defienden, le dan por su lado. Hoy no dicen, qué bueno que tu papá te regañó, tu mamá te regañó, ¿por qué no estás cumpliendo con esto y con esto? Hoy el papá es malo, la mamá es mala. Hoy el pastor es malo, la pastora es mala, porque les regaña y les llama la atención, no sabiendo que es por un bien, o sea, que realmente tiene sentido. No quedarán sin castigo la gente que comete injuria. Las enseñanzas del diablo se jactan, hermano, de que reciben muchas enseñanzas de mujeres, de matrimonios, de todo. ¿Y dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? ¿Saben cuál es el fruto? Que prediquen lo que antes hacían mal. La gente no puede decir, yo lo hacía bien, yo lo he estado haciendo bien, porque la Biblia dice esto y lo otro. No lo dice, hermano. No lo dicen porque son chismosos. Cambian el sentido de las cosas, de su comportamiento y sus conductas a favor o en contra de alguien. Pero la Escritura dice algo, que estos rechazan todo lo que Dios enseña. Lo mismo le va a pasar a los malvados quienes les estoy hablando, porque en sus bocas, en sus locas ideas dañan su cuerpo, rechazan la autoridad e insultan a los ángeles. Es una vergüenza, dice, que esas personas en el versículo 12 vayan a sus fiestas de amor, pues comen y beben sin ningún respeto. Sus líderes solo se preocupan en ellos mismos. Son nubes sin agua y en que el viento lleva de un lado a otro. Siempre andan de aquí, andan tiempo para allá. Pero ¿por qué no pueden decir? A mí me enseñaron a respetar a mi esposo. Yo aprendí a respetar a mi esposo. Yo aprendí a sujetarme a mis padres. Yo aprendí a obedecer más a Cristo. Yo aprendí todo esto, a sujetarme al Señor. Cada quien en su orden. ¿Por qué no lo enseñan? Yo aprendí que no debo de ser chismoso, he dañado a gente, que no debo de estar causando división, de rebelarme. ¿Por qué no enseñan eso? Porque nunca van a poder llegar al conocimiento de la verdad, porque esta será la característica del tiempo final, la apostasía del tiempo final. Y de Pedro menciona que este tipo de gente, Judas menciona que este tipo de gente no quedará sin castigos. Sus palabras no se las va a llevar al viento. Mientras nosotros predicamos a Cristo, ellos predican la vida de otros. Mientras nosotros predicamos, arrepiéntanse, dejen de estar hablando de mal de otros, ellos van, agarran el teléfono, visitan y ahí están hablando y hablando y hablando de la vida de ellos, no sabiendo que son entregados a Satanás, no sabiendo que hay un espíritu de que los va a arruinar, no sabiendo, queridos hermanos, de que no van a, por más eventos que tengan, participaciones que tengan, nunca van a poder predicarlo. El fruto es la predicación. Van a estar escuchando y escuchando. ¿Cuándo van a decir, mi esposo, verá, la mujer, verá, se sujeta? ¿Y qué sujetarse? Que lo que diga, las decisiones, verá. ¿Cuándo lo van a decir? ¿Cuándo van a enseñar a las mujeres más jóvenes a respetar? Atender a sus hijos. ¿Cuándo lo van a decir? Dice que estas son las que su boca las delata, tanto del hombre como la mujer. Nunca van a llegar,
no van a prosperar, no van a cambiar, porque ese es un problema. La salvación es hablar del perdón y no destruir la vida de los demás. No leen, a ellos no les interesa, hermano. Y esto es una advertencia para el tiempo final. La salvación de cuidar la boca, de realmente, hermano, evitar, pero predica. ¿Cuánto van a predicar que antes eran chismosos, murmuradores, criticones? ¿Cuánto lo van a predicar cuando menos reconocer? Yo era chismoso, chismosa. Siempre hablaba de la vida de los demás. O cuando menos, hermano, hermana, deja eso. Bendice, ora siempre por los demás, siempre habla bien, o sea, siempre lo correcto como Dios manda. A ninguno de nosotros nos mandaron a juzgar ni a condenar, sino a salvar y a predicar el arrepentimiento, el amor para que vengan a Cristo. Tenga mucho cuidado, porque esto es una advertencia para muchos que van a ser entregados a Satanás. Muchos les van a enviar un espíritu destructor, un espíritu de ruina, un espíritu, dice aquí, queridos hermanos, que de una manera, un espíritu que les cuente chisme, un espíritu que siempre estén hablando de los demás. Es un espíritu. Nunca te va a mucha gente siempre tendrá un espíritu que apoya la rebeldía, porque dice que Janes y Jabra apoyaban la rebeldía, apoyaban la vida de los demás, lo apoyaban. Dice, les enviaban un mensajero por él. Un mensajero por él es aquel que les envían chismes, murmuradores. Y tenga mucho cuidado a quien le cuenta las cosas. Porque una cosa es que yo te cuente mi vida, porque necesito que me ayudes. Y otra cosa es que yo te cuente la vida de otros. Eso es chismes. Ten cuidado, porque hay una advertencia muy seria y en la cual mucha gente no entiende doctrina y en sus actividades en la iglesia nunca van a prosperar. Y van a andar de iglesia en iglesia porque sus propias palabras los meten en problemas. Nunca van a cambiar en casa cuando el evangelio, la finalidad es otra. Predica a Cristo, no la vida de los demás, hermano. Predica a Cristo, porque esa es la salvación. Predica a Cristo, no la vida de los demás. No te metas en problemas, porque la gente no sabe que por estas cosas van a ir a dar cuenta. Después de que cierren los ojos, van a ir a dar cuentas al Dios, al juez, de todas las cosas que dijeron, de toda división, de toda falta de unidad, de toda murmuración, de toda, como hizo el diablo, el Satanás con aquellos ángeles. Levantó injuria, levantó chisme, murmuración, porque esa es la doctrina del diablo. Ese es su evangelio del diablo. Arrastrarse a otros para tapar su rebeldía, para tapar lo que realmente hacen. Dios bendiga tu vida. Arrepiéntete, hermano. Deja eso. Y procura no meterte en la vida de los demás porque tienen dueños. Y no puedes meterte tú con el dueño de la vida de los demás. Janes y Jambres, Coré, Aarón y María sabían que los pastores tenían problemas, la gente tenía problemas y se metieron en la vida de los demás. Y miren la consecuencia. Resuelve tus problemas, hermanos, y no la vida de los demás. Dios está resolviendo la vida de cada uno. Aléjate del chisme, de la murmuración, de la injuria, porque trae graves consecuencias para este tiempo final y aún estando en una iglesia. Dios te bendiga, recapacita y haz las cosas bien. Les esperamos hoy viernes en punto, queridos hermanos, de las 6 de la tarde, aquí en Cerrito, Canacín. Les esperamos, hermanos, para que juntos le demos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y hablemos más de Cristo que de otros. Vete, les esperamos. Y que Dios nos dé la sabiduría y el temor, queridos hermanos, para seguir adelante. Con ayuda de nuestro Dios, ¿verdad? Mañana en punto de las 7 de la mañana, ayúdenos a compartir, dale like a la página y que Dios me los bendiga. Y gracias a todos los que estuvieron en esta mañana, que Dios me los guarde y Dios los bendiga. Y muchas gracias, siervo, que Dios te bendiga, Jorgito, allá. Bendiciones.